Buenos días chicos, hoy vamos a continuar con lo que respecta a la unidad número 4 que tiene que ver con la parte de arreglos, ¿ok? Generalmente, bueno, estamos viendo ya lo que es programación 4 que ustedes tienen que tener unas nociones básicas sobre lo que son las matrices, pero para dar un repaso, cuando hablamos de matrices, estamos hablando, perdón, de arreglos, estamos hablando de arreglos unidimensionales y de arreglos bidimensionales, ¿verdad? Los arreglos unidimensionales son los vectores, ¿ok? Los vectores que manejan una sola dimensión. Y los arreglos bidimensionales, que son las matrices, que son los que manejan dos índices, ¿verdad? Uno que maneja las filas y los otros que manejan las columnas, ¿ok? Básicamente, cuando estamos trabajando en Java, primero que todo tenemos que declarar las variables que nosotros estamos utilizando, así como hacemos con lenguaje C, igualito. Colocamos el nombre, ¿verdad? Del vector que nosotros vamos a trabajar, o colocamos el nombre de la matriz que nosotros vamos a trabajar. Esto que está acá es un ejemplo sobre el llenado de una matriz para empezar a sacar el promedio, y que ese promedio que tiene esa matriz la podamos guardar en un vector. Bien, vamos a ver si por medio de un ejemplo, haciendo la respectiva corrida en frío, para que ustedes puedan interpretar o puedan entender mejor cuando nosotros hacemos una matriz, o en este caso un vector que necesitamos recorrer. Bien, aquí hay un ejemplo que yo estaba trabajando de una matriz. Podemos trabajarla con esta que está acá, ok, donde me dice, para declarar un vector en Java, yo tengo que escribir el tipo de datos que él me va a trabajar. En este caso yo estoy trabajando con datos enteros, ¿ok? Abro corchetes, el nombre del vector, que me moví algo. Ok, el nombre del vector, escribo la palabra new porque estoy creando un vector de 3 posiciones, ¿bien? Para el caso de las matrices, como es una matriz tipo entera, si es float, si es maneja reales, o si es char, si va a manejar caracteres. Abro 2 veces corchetes, ¿por qué? Porque uno va a manejar las filas y el otro las columnas. El nombre de la matriz, new, porque voy a crear una nueva matriz, y nuevamente enteros, esta ya es sintaxis propia de Java, y el número de filas y el número de columnas que va a trabajar la matriz. Empiezo a declarar todas las variables que vaya a utilizar durante el ejercicio. Bien, lo primero que vamos a hacer es cargar, en este caso, la matriz, ¿ok? Como es una matriz, necesitamos utilizar dos for, uno para las filas y otro para las columnas, ¿ok? Ya esto, necesitamos por supuesto tener un buffer, como le expliqué en el video pasado, para nosotros poder capturar cada vez que el usuario le teclee alguna captura. Esa captura lo va a él guardar en un buffer, que en este caso yo lo llamé left. Esto es una variable cualquiera que ustedes le pueden dar. Bien, ok, entonces escribimos indique el valor, ¿verdad? Me sale ahí en la pantalla. Él me va a decir, yo introduzco el valor y lo guardo en una variable que se llama número. Esa variable número, por supuesto, debe de estar declarada, que aquí está declarada. ¿Bien? La variable número lo voy a guardar en la posición de la matriz, en la posición IJ, que en este caso sería la posición 0, 0, porque es cuando está iniciando. ¿Bien? Cuando él vuelva y sube a esta matriz, a este for, porque primero tiene que culminar este for, o este repita, este ciclo, para después continuar con el siguiente ciclo, y vuelve y me repite este ciclo tantas veces hasta que se cumpla la cantidad o el tamaño de la matriz.
Recuerde que el punto len me dice que es la longitud de, en este caso, de la matriz. Bien, entonces él me dice, indique un valor. Yo le digo por el teclado, bueno, es 20 por decir algo. Entonces él me la va a guardar en la posición X. Por ejemplo, que yo le diga aquí, esta es la posición 00. Cuando me lo vaya a guardar, ¿verdad? Él me lo va a guardar en esta posición. Me va a guardar 15, porque es la posición 00. Ok. Bien, esto me lo va a hacer hasta que se llene toda la matriz. Es decir, que me lo va a llenar toda la matriz, porque va a pasar por las filas y va a pasar por las columnas. Ok. Esto no se cuenta porque me está indicando que esta fila es del estudiante 1, que esta fila es del estudiante 2, que esta columna es de las notas 1 y que esta columna es de las notas 2. Eso es un posible ejemplo. Ok, luego, ¿qué me interesa? Me interesa acumular lo que está en la primera posición, que en este caso va a ser la J, ¿verdad? Para I igual a I y J. Significa que él va a hacer un recorrido primero por las filas. Ok, me va a recorrer esta y después me recorre esta. Él dice, el valor de la matriz en la posición IJ, que me la tome. Acumulado va a ser el acumulado o el acumulador. Como es un acumulador, tengo que declararla, inicializarla en 0, ¿verdad? Para que tenga un valor inicial. Entonces dice 0 más lo que está en la matriz en la posición IJ, o sea, en la posición 00, que en este caso la posición 00 sería esta sería la posición 01, esta sería la fila 1, columna 0, fila 1, columna 2. Me estoy parando en la posición 00, fila 0, columna 0. Ok, entonces él acumula lo que está allí, lo que está dentro allí, que en este caso sería ¿qué? 15, que sería 15. Ok, este recorrido lo va a hacer hasta que culmine, en este caso serían 2, 15 más 20, me va a dar 35. Ok, me va a dar 35, el acumulado, ¿verdad? Entonces, antes cierro este for y le digo, el valor de la matriz es P igual al acumulado, que es entre 35 dividido entre J, que vale en este caso 2. ¿Dónde voy a guardar ese valor? Ese valor lo voy a guardar en el vector en la posición 0. Es decir, que la suma de estos dos, en este caso serían 35, lo voy a guardar en un vector. Vamos a suponer que yo tenga el vector, vamos a ver si lo puedo subir, y voy a crear un vector. Vamos a tomar el ejemplo, o vamos a insertar aquí rápidamente un vector. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, el vector debe de tener la misma columna que maneja la matriz, sería 2. Ok, y aquí la tenemos. Entonces vamos a suponer que este sea la matriz, el vector, perdón. Entonces sumo esta más esta y lo voy a colocar en la posición 0, que es este. Aquí me voy a colocar 35 entre 2, que sería como 17. Supongamos que sea 17. Ok, eso es esto. Le estoy diciendo, guárdame el resultado que da en la posición I. Estoy diciendo que ese resultado de aquí me lo va a guardar en la posición I, y en la posición I en ese momento vale 0 porque estoy empezando. ¿Ok? Él sube nuevamente a este ciclo porque no ha terminado con las columnas y me sigue con la siguiente, con la siguiente fila, me sigue con la fila 2 y vuelve y arranca con la columna 1. O sea, me continúa con este lapso.
fila 2, columna 0. Luego fila 2, columna 2. Eso significa que me va a sumar 10 más 10, 20, dividido entre 2, me va a dar 10. Y esa 10 me lo va a guardar en esta posición. Eso es esto. Sumo la primera, que es 10, me lo acumula. Sumo la segunda, es 10, me lo acumula, que serían 20. Lo divido entre 2, porque 2 es lo que vale, me va a dar 10. Y ese valor 10 lo voy a guardar en la posición I. Anteriormente valía 0, ahorita vale 1. Entonces, allí me va a guardar ese valor acá. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy guardando o estoy recorriendo la matriz por fila, ¿verdad? Y el resultado lo estoy guardando en un vector. En un vector. Eso es trabajar combinado matrices con vectores. Bien, ahora, ¿cómo hago para mostrar o visualizar esa información? Cuando yo quiero recorrer, yo lo hago esto que está acá. Recorro bien sea el vector, que en este caso estoy recorriendo el vector, y voy recorriendo cada uno. Aquí me está diciendo el promedio de la posición 1, en este caso 0, perdón, del vector es, y me va a sacar me lo va a mostrar que en este caso sería 17. ¿Ok? Luego vuelve, incrementa, me va a pasar esto a la posición 1 y me dice el promedio de la posición 1 del vector es, y me va a mostrar 10. Bien, así es que se muestra o se refleja información o lo que está dentro de un vector. Bien, lo mismo pasa cuando estamos trabajando con las matrices, con los vectores. Y de hecho el vector es más sencillo porque simplemente me está manejando un solo ciclo. Porque como no es bidimensional, sino es unidimensional, me maneja una sola dirección. ¿Ok? Entonces, esto a grosso modo es cuando estamos trabajando con matrices y vectores, o de manera general los arreglos. ¿Ok? Ahora bien, hay otro por allí, un concepto que ustedes están manejando que tiene que ver con los constructores. ¿Qué es un constructor en Java? Por lo general, cuando estamos manejando constructores, el constructor es un método, ¿verdad? Es una función. ¿Qué hace el constructor? Me va a inicializar todas las variables que yo esté manejando en el void o en la parte principal. Aquí dice, es un método que se llama automáticamente cada vez que se crea un objeto de clase. Cada vez que yo creo un objeto de clase, llamo al constructor, que es el que tiene las variables que yo voy a necesitar cuando vaya a realizar determinada función. ¿Ok? Los constructores, por lo general, no tienen retorno, como el void, ¿verdad? Que yo digo return 0 o return cualquier valor. En este caso, no, él no tiene ningún retorno, porque lo que hace es inicializar las variables que vaya a recibir del menú principal. Ok. Por lo general, los constructores tienen el mismo nombre de las clases. Si yo guardo un proyecto y le digo proyecto 1, mi constructor se va a llamar proyecto 1. ¿Okay? Esto es un ejemplo. Public class rectángulo y public rectángulo. ¿Ve? Esta es la clase y dentro de la clase creo el constructor. Y este constructor pues no va a tener ningún retorno. Aquí hay un ejemplo, que es el mismo ejemplo que yo tengo aquí en la programación. Fíjate, esto, señorito, que está acá, me permite realizar una suma y una resta a través de constructores. ¿Qué hago yo? Yo creo mi clase, ¿verdad? En este caso yo le di nombre de clase y él automáticamente me crea el constructor. ¿Qué coloco yo entre paréntesis? La cantidad de variables que yo le vaya a pasar en el principal. Esto es como si fueran unos pases de parámetros cuando estábamos hablando en lenguaje C. Entonces, por ejemplo, me voy al menú principal, ¿verdad? Y le digo y declaro las variables que yo vaya a utilizar y les doy un valor. Estos valores porque yo se los quiero dar o le puedo decir a él, lo puedo leer, lo puedo capturar desde la pantalla con el system.outprint. ¿Ok?
y lo guardo. En este caso yo le estoy diciendo x vale 5 y y vale 6. Ahora, esto que está acá es la creación del objeto. Yo estoy creando un objeto que se llama P. ¿Cómo se crea un objeto? Le doy el nombre de la clase, que en este caso se llama clases, el nombre del objeto, el cual es un nombre que yo como programador le puedo dar, new, que significa voy a crear un nuevo objeto que se llama P, ¿verdad? En la clase, ¿ok? Y entre paréntesis coloco la cantidad de variables que les voy a mandar al constructor. Entonces yo le digo, x vale 5, y vale 6. Yo le digo, la suma es P, llamo el objeto, ¿verdad? P, llamo el objeto, punto suma para que ejecute esta función o este método, porque yo lo estoy llamando entre paréntesis, significa que es una función. Entonces él viene para P, ¿verdad? Va para P y P me dice que se llama, que va para el constructor de clase, y el constructor de clase va y le pasa estos valores, pácata, y los recibe. C, ¿verdad? Recibe el valor de X y D recibe el valor de D. Ahora bien, ¿qué pasa? A estos valores yo se los voy a asignar a otras variables. A va a ser igual a C y B va a ser igual a D. Por supuesto tengo que declararlos para que no me vaya a generar error. Y yo lo estoy declarando al inicio de la clase, o sea, para que sea global. Luego yo le digo rex va a ser igual a menos b, porque yo le estoy diciendo aquí, mira, p.rex no es una función como el caso de suma. Esto es una manera de hacerlo. p.rex porque la función la estoy haciendo dentro del constructor. Ahora, cuando yo llamo a p.suma es diferente. Él viene para acá, ¿verdad? Recibe estos valores, pero cuando vaya a llamar a suma, porque él me está diciendo p, llama P, va para el constructor, regresa y va a la función suma. La función suma que dice, retórname A más B. ¿Ok? Retórname A más B. ¿Y quién es A más B? A más B son los valores que yo le estoy pasando de CA, de D a B. ¿Ves? Entonces, esto es una manera también de manejar constructores. Yo no estoy haciendo las operaciones dentro del void, lo estoy haciendo a través de una función o a través del mismo constructor. Bien, cualquier duda, cualquier inquietud, pues me pueden avisar por el chat.